Los cuervos, vamos al cine. Hello, hoy hablamos de películas de culto, un término muy amplio, pero que engloba muchísimo, aunque es imposible de definir. Una peli de culto puede pertenecer a cualquier género, puede ser de terror, puede ser musical, de guerra, incluso un western puede ser una película de culto. Muchas son completos fracasos de taquilla en su estreno, contando con solo un puñado de fans que le son fieles y que la mantienen al margen del gran público. En algunos casos, con los años, las tendencias y los gustos de la audiencia pues cambian y tienen como un revival. Otras veces, en cambio, son tremendos éxitos taquilleros y se resisten y aguantan y aguantan. Pero no podemos decir que el hecho de ser fracasos o éxitos de taquilla, o el tener en un principio pocos o muchos fans, condicione una peli de culto para ser considerada como tal. Ejemplo, y luego hablaremos un poquito más de ella, The Rocky Horror Picture Show de 1975. ¿Sabéis cuál es? En su estreno fue un fracaso total. Hoy en día, sin embargo, considerada película de culto. Glitter, monstruosidad de 2001 con Mariah Carey, con legiones de fans en su momento. ¿Es película de culto? Pues va a ser que no. Entonces, ¿cuándo una peli es de culto? Hay mucho crítico sesudo que considera Pulp Fiction de Tarantino una peli de culto. Vaya por delante que yo personalmente soy un fanático de la obra de Tarantino. Vi Reservoir Dogs en una sesión nocturna en un cine pequeño donde había 4 extranjeros y yo, porque era en versión original, pues eso hace como 30 años. Lo sigo desde entonces, aunque no le perdone Death Proof. Pero eso es otro tema. ¿Es Pulp Fiction de culto? A mí me encanta. Salí alucinado del cine. Fue distribuida a través de una de las grandes majors en un montón de cines por todo el mundo, nominada a 7 Oscars, se llevó el de mejor guion original, etcétera, etcétera. Ese año el Oscar a la mejor peli se lo llevó Forrest Gump, que por supuesto fue mucho más popular y tocaba más la fibra sensiblera. Así que, si tenemos que poner límites, por decir algo, Pulp Fiction no se ajustaría a la etiqueta de peli de culto. Tal vez la comparación que voy a hacer ahora nos parezca la más adecuada, pero así vamos poniendo ejemplos muy claros y muy distintos. La Naranja Mecánica, de Kubrick, peli de culto, a pesar de haber sido nominada a 4 Oscars. Pero es que tiene un impacto brutal en la cultura cinematográfica posterior a nivel mundial. Para empezar, se le dio la calificación X, como si fuese una porno, por su contenido violento y sexual, y, por favor, como deberíamos hacer siempre, pongamos todo en su contexto. Si la ves ahora, probablemente su violencia te parezca que raya de la parodia incluso. Pero es que hoy en día, solo con ver un capítulo de Mentes Criminales, o yo que sé, cualquiera de las pelis de Saw, o simplemente con poner las noticias y ver las salvajadas que se les permite hacer a los niñatos de mierda, acosando, amenazando, pegando, violando niñas, grabándolo y colgándolo en redes sociales, yéndose de rositas y encima excusando a los padres, pues ¿qué te va a parecer ahora mismo la violencia de la naranja mecánica? Pues una tontez. Pero bueno, en ese momento, recordemos que se estrena en 1971, el Reino Unido se retira de todos los cines. La controversia generada, ese aura de fruta prohibida, que los afortunados que la habían visto la consideraban desagradable, rompedora, etcétera, etcétera, todo eso ayuda a que se la considere como de culto. Ojo, que hoy se diría que ya no es de culto, sino un verdadero clásico, pero ahí sigue. Una peli de culto tiene un impacto real en la cultura mainstream, pero no tiene por qué ser un gran impacto. Me explico. Podemos debatir si las grandes pelis mainstream actuales, como las de Marvel, revolucionan de algún modo la industria a través de desarrollo técnico o incluso artístico. Pero es que las pelis de culto lo que hacen es influir en los cineastas que ya son o que serán en el futuro mainstream. Las pelis de culto muchas veces cogen por sorpresa al público en cuestiones de sensibilidad, aunque sea sin pretenderlo. De hecho, una peli de culto no se hace a propósito. Por mucho que si uno se va al catálogo de Netflix, encuentra ejemplos de pelis de serie Z que se publicitan encubiertamente como tales, como de culto, sin serlo. Una peli no es de culto desde su estreno. Una peli no es de culto por tener un título más o menos friki, ni por tener diálogos bizarros, ni por tener una trama raruna, ni por enseñar tampoco más cacha de la necesaria, sino porque el público la descubre o la redescubre más tarde y a partir de ahí comienza a afectar de algún modo a la cultura del cine. Y con esto vuelvo a Pulp Fiction. Es innegable
que Pulp Fiction ha tenido una gran influencia en la cultura cinematográfica, pero se convirtió en tan mainstream, con una audiencia tan vasta, pues eso, que dentro de las vagas líneas que delimitan la frontera entre de culto y no de culto, pues reitero, no sería de culto. Los fans tienden a utilizar la ironía para elegir este tipo de películas. De hecho, yo soy el primero que se ríe con películas desastrosas, algunas tan mal hechas, tan ingenuas, tan sobrepasadas, que provocan pues eso, risa y en mi caso pues hasta fascinación. Pero por otro lado hay películas consideradas de culto que a pesar de su bajo presupuesto, pues están muy bien hechas. Invitan al espectador a divertirse, pero de una manera dedicada. Son extrañas pero impredecibles. De las pelis que en el mundo han sido, que se han quedado a medio camino entre la ironía buscada y el deleite inconsciente, merece la pena citar a las camp movies. Camp parece ser que proviene del francés, c'est camper, perdonad mi pronunciación, que en este contexto podría referirse a, o traducirse libremente como, pose exagerada. Se relaciona con un tipo de humor muy presente en la cultura gay de los 60 y los 70, aunque ya había empezado bastante antes, caracterizado por una ostentación exagerada, autoconciencia irónica, excesos impactantes, seriedad fingida, etcétera, etcétera. Todo con el fin de parodiar el hecho de salir del armario, pero sin salir abiertamente de él, si con esto se comprende el sentido de la burla. Así, en el cine camp encontramos performances drag, por ejemplo. Encontramos diálogos que se burlan de la burguesía encorsetada. Encontramos una tendencia al humor autodespreciativo, pero que nos suena sincero. Y de nuevo, pues como con las pelis de culto, un film camp puede ser buscado o por accidente. A medida que pasa el tiempo, la tendencia campi queda para todo aquello excéntrico, alternativo, traspasando totalmente la frontera gay. Ejemplo, ¿os acordáis de la mítica serie Batman de los 60? Pues ayudó a popularizar, a hacer mainstream un sentido del humor pues muy campi. Y a medida que se populariza, inevitablemente evoluciona a terrenos más extremos, más bizarros, para satisfacer las demandas del público. Pero ahora, si me permitís, vamos a dar un paso atrás para ganar un poquito de contexto. En los años 30 ya se distribuía de ciudad en ciudad, por el sur y el medio oeste de Estados Unidos, un tipo de pelis presuntamente didácticas para apartar a la juventud de la delincuencia y las drogas, para fomentar la higiene sexual, etc. Esta gente llegaba a una ciudad con sus rollos de película en el maletero, alquilaba una sala, ponían anuncios en el periódico local y vendían panfletos médicos que enseñaban un poco de material no médico, en forma de carne, ¿se entiende? Se disfrazaban de médicos y enfermeras para asistir a los posibles afectados por algún shock o trauma al ver la peli, y es que normalmente se daban en pases nocturnos y tenían mucho éxito. ¿Cómo es eso? Pues porque con la excusa de la didáctica, estas películas enseñaban material bastante morboso para la época. Por ejemplo, imágenes reales de un nacimiento, desnudos integrales, uso de drogas. El ejemplo más representativo de este tipo de pelis es, sin duda ninguna, Reefer Madness 1936, dedicada por completo al consumo de marihuana. Como dato curioso, los documentales de campings nudistas, por ejemplo, se pusieron tan de moda que llegaron a tener un género propio incluso, y llegaron hasta más allá de los 60, se les llamaba nude cuties. Si usted ve las pelis del director James Whale, que por cierto era gay, por ejemplo, El hombre invisible del 33 o La novia de Frankenstein del 35, en general las pelis de monstruos de la Universal, tan queridas, imitadas y parodiadas, pues ya hacían gala muchas veces de un tipo de humor que se podría denominar campi y fueron además grandes éxitos de taquilla. Pero en los años 40 en Hollywood se produce un boom de los grandes estudios. Estos comienzan a distribuir sus productos en ciudades grandes para luego ir pasando a las pequeñas, de tal modo que la rueda siga girando. Así que cuando todavía hay pueblos donde se está emitiendo X película, en una gran urbe ya se está estrenando otra cosa. Además, comienzan a producir no solo grandes proyectos, sino películas de serie B. Por cierto, y permitidme un paréntesis para explicar una curiosidad que estoy seguro que mucha gente no conoce. ¿Por qué se llaman películas de serie B? Bueno, pues el nombre proviene de esta época que estamos comentando, donde se daban con frecuencia los pases dobles, que aquí llegaron bastante más tarde. Estos pases se les llamaba double bills, se componían de una peli de alto presupuesto y grandes estrellas, le llamaban la peli A, y de otra de menos enjundia, sin muchos recursos, a la que se llamaba B.
Por eso, de serie B. Paradójicamente, y dado que los ejecutivos de pasta se centraban mayormente en la serie A, pues la serie B contaba con mucha más libertad creativa y algunos técnicos, directores, actores, actrices, etcétera, de serie B florecieron realmente artísticamente, que no monetariamente, por supuesto, con este tipo de películas. Por lógica, todo esto causa problemas a los cineastas independientes que se ven fuera del circuito general de distribución. Les es más fácil proyectar sus películas pues, para un público pequeño, más seleccionado. Así que también se expanden las asociaciones de cine en universidades, los cines de reestreno, todo ello influenciado por la ola de criticismo popular que venía de Francia. Estos críticos emergentes acuñaron un término que hoy es clásico y respetadísimo para definir a la mayoría de las primeras pelis de culto, que resultaban ser pelis de gángsters de bajo presupuesto. Film noir, cine negro. Ejemplo perfecto, The Tour, 1945. A todo esto se añade el paso paulatino pero irremisible del cine de medianoche, las sesiones familiares 2 o 3 veces por semana, etcétera, a la comodidad del hogar que se establecería ampliamente de los 30 a los 50. Sí, señores, la televisión. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial se produce un descenso masivo de la taquilla en Estados Unidos debido a un factor determinante, las mujeres. Sí, claro, hay otros factores, depresión posguerra, se vuelve más al campo, etcétera. Pero estamos hablando de cine. Y de nuevo, pongámonos en el contexto de la época y de los roles sociales de esa época. Si durante la guerra fueron las mujeres, en buena parte, responsables de mantener la economía norteamericana, haciendo todo tipo de trabajos, una vez terminado el conflicto, muchas mantienen sus puestos de trabajo. Así que si antes de la guerra las mujeres quedaban para ver las sesiones matinales y por la noche pues podían ir al cine de nuevo con su esposo, con los niños, etcétera, pues resulta que ahora no solo hay un montón de divorcios, sino que de los matrimonios que aguantan, los dos llegan cansados del trabajo y se quedan en casa. Y la televisión entonces comienza a ser común y se convierte también en un atractivo para los bares y restaurantes, por ejemplo. Amenaza para la industria. ¡Socorro! Pero volvamos a los conceptos generales. Son normalmente las películas de culto, películas que se alejan de los cánones y convenciones del cine comercial y dominante, que proponen una estética, una narrativa y unos contenidos originales, innovadores, transgresores, provocadores, subversivos, etc. Son también películas que generan una relación especial con el público. Las admira, las venera, las colecciona, las reinterpreta, las imita, las cita, las parodia, todo lo que tú quieras. Se trata de un público, en principio, minoritario, selecto, fiel, activo, participativo, que acaba formando una especie de comunidad o subcultura incluso alrededor de este tipo de películas. Son también películas que tienen una trayectoria bastante peculiar. Como hemos dicho, a veces no suelen tener éxito comercial ni crítico en su estreno y luego se revalorizan con el tiempo gracias al boca a boca, a las reediciones, a los festivales, a los medios de comunicación, a Internet, etcétera. Se trata de películas que resisten, por tanto, al paso del tiempo y que se convierten al final en clásicos, en referentes o como lo quieras llamar, en icono, en mito. ¿Cómo podemos analizar para los críticos sesudos este tipo de películas? Pues podemos aproximarnos, por ejemplo, de manera sociológica, centrándonos en el papel del público, en sus gustos, en sus preferencias, en sus actitudes, en sus hábitos. Según esta aproximación, el cine de culto se definiría por la forma en que el público consume, interpreta y valora estas películas, y no por las características intrínsecas, ¿no?, propias de la propia película. Podemos aproximarnos de manera estética, centrándonos en el estilo, en la forma, en el contenido de esas películas, sus rasgos distintivos, en sus recursos expresivos, en sus temas, sus mensajes. Así, según esta aproximación, el cine de culto se definiría por la calidad, la originalidad, la creatividad, la transgresión de las películas y no necesariamente por la recepción del público. Podemos tener otro enfoque, que es el enfoque histórico, centrándonos en el contexto, en la época, en el lugar, la cultura, la sociedad. Según este punto de vista, el cine de culto lo definiríamos por la relación que esa película establece con su entorno, es decir, por la forma en que refleja, o bien critica, o bien cuestiona, o bien transforma incluso la realidad, y no ni por la forma estética ni por el público. Y también podemos aproximarnos de una manera más genérica refiriéndonos a los géneros, categorías, etiquetas, clasificaciones. Lo definiríamos según si la película pertenece o rompe con respecto a los géneros establecidos, por la forma en que a lo mejor los puede combinar, los puede reinventar, los puede parodiar,
los puede subvertir incluso. Vamos con ejemplos ahora de películas de culto, desde los años 30 hasta los 2000. Por supuesto que tenemos claro que el cine de culto abarca una gran variedad de películas, diferentes épocas, diferentes países, diferentes géneros, diferentes estilos. Es imposible hacer una lista exhaustiva y mucho menos definitiva. Se trata, por supuesto, de una selección muy personal, muy subjetiva, basada en algunos de los criterios mencionados anteriormente. Así que, por supuesto, tenemos que empezar con Freaks, 1932, de Todd Browning. Aquí, un grupo de artistas de circo con deformidades físicas planea vengarse de una bella trapecista que los ha engañado y los ha humillado. ¿Por qué podemos decir que esta peli es de culto? Es una película que rompe con los cánones de belleza y normalidad, que muestra una realidad marginal, grotesca, que provoca rechazo y compasión, cuestiona los valores morales y sociales, fue censurada y prohibida en su época y se recuperó décadas más tarde como una obra maestra del cine de terror como tal. Pego un salto para que no digáis que lo hago siempre todo en plan cronológico, hasta el 98, el gran Lebowski, Joel y Ethan Coen. Un vago llamado Lebowski, apodado el Nota, por supuesto, se ve involucrado en una confusión de identidades, secuestros, extorsiones y drogas junto a sus amigos, un veterano de Vietnam y un pacifista. Vamos a ver, pedazo de comedia, una película que parodia los géneros del cine negro y del western incluso, tiene un humor absurdo, irreverente, crea unos personajes, pues bueno, pues como el Nota, que son inolvidables, carismáticos, tiene unos diálogos ingeniosos y divertidos, una banda sonora ecléctica, pero bueno, para mí memorable y ha generado una legión de fans que la celebran y que hoy en día incluso todavía la imitan y la citan, ¿no? Inevitable a volver atrás y hablar de Blade Runner del 82 de Ridley Scott. Por si acaso alguien todavía no sabe de qué va, en un futuro distópico un policía retirado debe cazar y eliminar a unos androides rebeldes que se hacen pasar por humanos mientras se enamora de una de ellos. Razones de culto. Pues es una película que combina la estética del cine negro con la ciencia ficción, como la mayoría de todos ya sabéis. Crea un universo visual impresionante, súper detallado y, por si fuera poco, plantea cuestiones filosóficas y éticas sobre la naturaleza humana, la identidad, la memoria, el amor. Tiene varias versiones, varios montajes y ha influido en numerosísimas obras posteriores del género, ¿no? Sobre todo de la ciencia ficción en este sentido. Vamos a pegar otro salto al 72 con Pink Flamingos, John Waters, peli de culto, no podía dejar de mencionarla. Una mujer obesa y extravagante que se hace llamar la reina del escándalo compite con una pareja de degenerados por el título de la persona más inmunda del mundo, cometiendo todo tipo de atrocidades y perversiones. Otra comedia, una película que rompe con los límites del buen gusto, muestra escenas de violencia, de sexo, de canibalismo, de incesto, de zoofilia. Desafía, por lo tanto, las normas morales y legales incluso. Utiliza actores amateurs, utiliza travestis con un tono satírico muy provocador. En el momento un símbolo del cine underground y del movimiento camp que ya hemos mencionado antes. Hacemos un paréntesis tal vez para profundizar un poco en el movimiento camp. Corriente artística, cultural, se caracteriza por el gusto por lo kitsch, lo cursi, lo extravagante, lo excesivo, todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Lo artificial, lo irónico. ¿Por qué? Pues porque comparte algunos de sus rasgos, como la transgresión, la ironía, la parodia, el exceso, todas esas cosas que estamos mencionando y ahí estamos repitiendo sin cesar. Muchas de las películas de culto son consideradas camp, intencionadamente o involuntariamente. Algunas películas de este tipo que juegan con esos clichés, con estereotipos, pues mira, aunque haya mucha gente que no estará de acuerdo, pero Showgirls, 1995, por Verhoeven. Una joven bailarina llega a Las Vegas con el sueño de triunfar en el mundo del espectáculo, pero se encuentra con un ambiente de rivalidad, ambición, sexo y violencia. Esta película exagera un montón los elementos del melodrama. Muestra escenas de sexo y baile vamos, que pueden ser hasta ridículas, si quieres, grotescas. Los diálogos y las actuaciones son, si quieres, también hasta absurdas, sobreactuadas. Se burla de los mitos y de las ilusiones del sueño americano. Mommy Dearest, 1981, Frank Perry, que esta es la famosísima película de la vida de la actriz Joan Crawford y de su tormentosa relación con su hija adoptiva Cristina, a la que somete a un trato cruel y abusivo. Ahora mismo tenemos una serie fantástica que explora la relación entre Joan Crawford y Betty Davis, muy recomendable. ¿Por qué esta película del 81 sería también de culto, campi, si quieres?
recrea la vida de una diva. El cine clásico muestra escenas de violencia, histeria, que son excesivas hasta llegar a la comicidad. Unas frases, pues bueno, muy icónicas, memorables, un clásico gay, un clásico drag donde los haya. Vamos a volver atrás a hablar ya de una película que a lo mejor hoy en día hay gente que la considera un clásico, Plan 9 from Outer Space, 1959, Ed Wood, el peor director del mundo. Unos extraterrestres intentan conquistar la Tierra mediante un plan que consiste en resucitar a los muertos y crear un ejército de zombies. Absolutamente infumable. Utiliza recursos apañados del cine de serie B, no, de serie Z, efectos especiales decorados cutres, falsos, errores, incongruencias más que evidentes. Considerada, por supuesto, una de las peores películas de la historia del cine. Me gustaría mencionar ahora algunos ejemplos de este tipo de películas accidentales que no pretenden ser camp, sino que se toman en serio a sí mismas, pero que resultan serlo pues bueno, por su falta de calidad, por el fracaso en taquilla, por ser ridículas, por ser súper desfasadas y que, bueno, hay gente como yo pues que las aprecia irónicamente, burlonamente. Vuelvo a 2001 con Glitter, que la habíamos comentado al principio. Bondi Curtis Hall dirige. Es la historia de una joven cantante que se abre paso en el mundo de la música con la ayuda de un productor, pero que se enfrenta a las dificultades de la fama, el amor, el pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, intenta ser un vehículo de lucimiento para Mariah Carey, a la cual a la hora de cantar admiramos todos muchísimo, por lo menos yo particularmente, pero que como película resulta ser un verdadero desastre, una trama no previsible, aburrida, donde las haya, canciones mediocres, coreografías mediocres, fracaso de crítica y de público. Vuelvo a Batman, aunque este sea el símbolo del Batman del 89 de Tim Burton, a que hay que poner en un pedestal, junto con las de Nolan, pero en 1997 Batman y Robin de Joel Schumacher, Batman y Robin deben enfrentarse a los villanos Mr. Freeze y Poison Ivy, que amenazan con congelar y destruir el mundo, mientras que aparece una nueva aliada, la Batgirl. Bueno, aunque forme parte de la saga de Batman, se aleja bastante del tono oscuro y serio de las anteriores que estamos diciendo de Tim Burton. Estilo colorido, pero que es completamente caricaturesco. Efectos especiales y disfraces rayando el ridículo y con unos chistes y unas referencias sexuales que hoy en día, vamos, más que infantiles son, vamos, vulgarísimas. Saltamos a 2003 con The Room de Tommy Wiseau. La vida de un exitoso banquero se derrumba cuando descubre que su prometida le es infiel con su mejor amigo, lo que desencadena una serie de acontecimientos dramáticos y violentos. Bueno, pretende ser seria, pretende ser profunda, pero que, vamos, resulta ser una obra absurda, ridícula, con una trama incoherente, sin sentido, unas actuaciones y unos diálogos, bueno, pésimos que dan ni risa, más, casi más pena, pero que se ha convertido en un fenómeno de culto por lo que decimos, en este caso por su mala calidad manifiesta, ¿no? Como decíamos, por resumir, Movimiento Campi ha tenido una gran influencia en el cine, en la cultura, tanto en el ámbito artístico como en el social. Ha contribuido a crear una sensibilidad, una estética, a cuestionar, a subvertir los valores y las normas dominantes del momento y sobre todo a reivindicar y visibilizar lo que hoy en día está tan de moda, pero que no se acuerdan de que esto ya empezó hace un montón de años. Diversidad, diferencia. Genera un discurso crítico, no borreguil, sobre la realidad. Lógicamente, tenemos que hablar de cine de terror. Es uno de los géneros más representativos del cine de culto, evidentemente. El cine de terror puede que sea el género que más películas de culto ha generado, por su capacidad de crear atmósferas, emociones, sensaciones intensas, extremas, y al mismo tiempo da el potencial de reflexionar y criticar y subvertir pues, los miedos, tabúes y los valores en realidad sociales, ¿no? Lógicamente, igual que todo el resto del cine ha evolucionado a lo largo de la historia, se ha ido adaptando a los cambios sociales, culturales, tecnológicos y, por supuesto, ha dado lugar a diferentes subgéneros, diferentes estilos, diferentes tendencias que vamos a generalizar mucho en tres etapas, en terror clásico, terror moderno y terror contemporáneo. Entonces vamos a poner algún ejemplo de películas de terror de culto, obviamente, de cada etapa, y vamos a decir, lógicamente, por qué consideramos que estas películas son de culto. Entonces, empezando por el terror clásico, la
pondríamos grosso modo desde los 30 hasta los años 50, caracterizado por el uso de elementos góticos, sobrenaturales, monstruosos, etcétera. Mucho inspirado en la literatura, en el folclore y en la mitología. Por ejemplo, evidentemente, tenemos que empezar con Drácula, el 31 de Todd Browning, ya hemos hablado algunas otras veces de ella. El conde Drácula, un vampiro milenario, viaja desde Transilvania hasta Londres, donde se enamora de una joven y la convierte en su víctima. Bueno, como todos sabemos, película que adapta a la novela de Bram Stoker, la atmósfera de terror que crea para la época es muy buena, la interpretación de Bela Lugosi es espectacular, efectos especiales y una música que para el momento también eran súper innovadores, convirtiéndose totalmente en un referente, ¿no?, del cine de vampiros que algunos tanto amamos. Hemos comentado antes a James Whale, vamos a hablar un poquito de La novia de Frankenstein, 1935. El doctor Frankenstein y su ayudante crean una compañera para el monstruo que habían creado anteriormente, pero las cosas no salen como esperaban. Bueno, por supuesto, un glorioso blanco y negro. Eh, es una película que continúa, por supuesto, la historia de Frankenstein, combinando terror con humor. Tiene una estética gótica, pero al mismo tiempo expresionista, supongo que inspirándose un poco en Alemania de los 20. La actuación de Elsa Lancaster como la novia es memorable. Efectos especiales y maquillaje para la época, otra vez para la época, impresionantes. Y por supuesto considerada obra maestra del cine de terror. También hemos hablado alguna otra vez de la que voy a citar ahora, que es Psicosis, del 60 de Hitchcock. Una secretaria que roba dinero de su jefe se aloja en un motel regentado por un joven aparentemente tímido y amable, pero que oculta un terrible secreto. Y como alguna vez he dicho, es más innombrable que Voldemort. No se puede decir en el Norman Bates 3 veces en una noche a las 12 porque vete tú a saber por dónde te aparece. Es una película que rompe con las convenciones del cine de terror. Sorprende con sus giros, con sus escenas impactantes, una dirección evidentemente, en este caso, magistral. La música de la cual yo estoy particularmente enamorado de Bernard Herrmann, la escena icónica, ¿no?, de la ducha que ha influido tanto en en las numerosísimas películas posteriores del género. Cerramos un poquito el capítulo del terror clásico para no extendernos demasiado. Vamos al terror moderno, lo meteríamos grosso modo de nuevo desde el 60 hasta el 80. Elementos más realistas, más violentos, más sangrientos, inspirándose más en conflictos, en traumas, en crisis y en miedos, ¿no? Empezando, por supuesto, con La noche de los muertos vivientes, del 68, de George A. Romero. Un grupo de personas que se refugian en una granja aislada, mientras que una horda de zombies hambrientos de carne humana los asedia. Bueno, aquí podríamos hablar 27 horas de esta película, ¿no? Es una película que inaugura el subgénero un poco de los zombies, a pesar de que ya había habido otras anteriores, pero esta es la que se considera la madre del cordero, ¿no? Muestra escenas de violencia y gore explícitos, tiene un tono crítico y social, pero es que vamos a ver, después de todos los conflictos que estaban habiendo en ese momento en Estados Unidos, el protagonista es afroamericano, es el que parte el bacalao. Tiene un final sorprendente, un final nihilista directamente. Un clásico total del cine independiente y del cine de serie B. Me voy a ir ahora al 73. El exorcista, por supuesto, William Friedkin, tenía que salir. Una niña de 12 años es poseída por una entidad demoníaca que la hace sufrir terribles cambios físicos y psicológicos, mientras su madre busca la ayuda de unos sacerdotes para liberarla. Bueno, adapta la novela de William Peter Blatty, como la mayoría de vosotros sabéis ya, evidentemente, ya no es de memoria. Atmósfera de terror y angustia total para la época. Escenas de posesión y exorcismo para la época escalofriantes y polémicas. Efectos especiales y maquillaje realista, perturbador. Se considera una de las películas más terroríficas de la historia del cine. Repito, para la época, porque hoy en día hay mucha gente que la tiene súper denostada y que le hace mucha gracia y le da mucha risa, ¿no?, ver a Reagan. Pero es que en el momento la gente salía del cine desmayada, ahí vomitando. Un año más tarde se estrena La matanza de Texas. Con esta no creo que vomitéis mucho. Toby Hooper. Un grupo de jóvenes viaja por Texas donde se encuentra con una familia de caníbales y su líder, el siniestro Leatherface, que los persigue con una motosierra. Esta sí que podemos decir que inaugura el subgénero del slasher. También hemos hablado de ella en alguna otra ocasión. Muestra escenas de violencia y sadismo extremos. Estilo prácticamente documental, muy crudo. El personaje icónico, obviamente, el señor Leatherface, motosierra, escena final memorable y que lejanamente se basa en la historia real de Ed Gein, ¿no?,
que para el que no lo conozca podéis buscarlo porque no tiene desperdicio. Si hablamos de terror contemporáneo, yo metería, también otra vez, grosso modo, desde los años 90 hasta hoy. Entonces, caracterizaríamos por uso de elementos más allá de la ficción, intertextuales, más tecnológicos. Se inspiran en medios de comunicación, en la cultura popular, en Internet, etcétera. Bueno, ¿cuál sería para mí la primera madre del cordero de todo esto? Pues Scream, obviamente, 1996, Wes Craven, un asesino en serie que usa una máscara de Ghostface y que conoce las reglas del cine de terror, empieza a matar a los estudiantes de un instituto, mientras que una joven superviviente intenta descubrir su identidad. Bueno, revitaliza, por supuesto, esta película el subgénero del slasher, combina el terror con la comedia, hace un homenaje, una parodia, se ríe de sí mismo, cine de terror, referencias, citas, cinéfilas, máscara y teléfono que son icónicos, ¿no? Y la llamada telefónica, la máscara del cara fantasma, ¿no? Se convirtió en una saga exitosa, una serie de televisión que hasta hace 2 días hemos visto estrenar la última de las películas de la saga, ¿no? Tengo que hablar también, muy a mi pesar, del proyecto de La Bruja de Blair, de 1999, de Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. Tres estudiantes de cine se adentran en un bosque para investigar la leyenda de la Bruja de Blair, pero se pierden y empiezan a sufrir extraños fenómenos. Bueno, esta es la típica película que la mencionamos porque es la que inaugura un poco el subgénero del metraje encontrado, ¿no? Del found footage, que no es que lo inaugure específicamente porque en el 97 ya teníamos Paranormal Activity, simula ser un documental, ¿no? Real, tiene un estilo amateur, en ese sentido verosímil, y tiene un presupuesto un presupuesto sobre todo, iba a decir marketing bajo, pero no, un presupuesto bajo, pero marketing disparado por las nubes, por la campaña de publicidad fue brutal. Final ambiguo, pues, terrorífico a quien le guste. A mí, desde luego, me pareció una verdadera mierda, pero no lo puedo decir más claro. Pero sí que hay que reconocerle, ¿no? El comienzo de una era a partir de esa película. Saw de 2004, James Wan. Dos hombres se despiertan encadenados en un baño donde tienen que seguir las instrucciones de un asesino en serie conocido como Jigsaw, que les propone un macabro juego de vida o muerte. Bueno, una peli que vuelve a recuperar el subgénero del gore, ¿no? Muestra escenas de tortura y de mutilación, sin ir más lejos. Tiene por otro lado una trama bastante compleja, llena de sorpresas y tiene un personaje, por supuesto, también icónico, como no puede ser de otra manera, con Jigsaw, que tiene un final también pues impactante, revelador y que se ha convertido pues también en una saga muy exitosa, incluso en un fenómeno cultural, diría yo, que llega hasta ayer mismo. Vamos a hablar de REC, 2007, Jaume Balagueró, Paco Plaza, dos directores a quienes les tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto. Una reportera y un cámara acompañan a unos bomberos a una intervención nocturna en un edificio donde se desata una infección que convierte a los habitantes en criaturas rabiosas y violentas. Bueno, utiliza el formato que decíamos de La Bruja de Blair, de Paranormal Activity, de Found Footage, traje encontrado, simula ser un reportaje en directo. El estilo, pues por lo tanto, es bastante realista, bastante claustrofóbico. Tiene unas escenas de acción, pues bueno, pues que son bastante intensas, ¿no? Son bastante escalofriantes. El final es, bueno, pues terrorífico, bastante original. Éxito internacional, referencia del terror español y que además, pues generó varias secuelas, ¿no? A la que voy a poner un pedestal es a la siguiente, que es de 2008, Déjame entrar, de Thomas Alfredson. Un niño solitario y acosado en el colegio se hace amigo de una misteriosa niña que resulta ser una vampira que le protege de sus agresores y le enseña a defenderse. Es verdaderamente brutal. Adapta la novela de un señor que se llama John Ajvide Lindqvist. Bueno, la atmósfera que te crea de terror, de melancolía al mismo tiempo, ¿no? Esa estética fría, tan nórdica, ¿no? Sombría. Las interpretaciones, no son nada sobrepasadas, son supernaturales y llegan a la emoción. Y las escenitas que tiene de violencia y sangre pues son bastante impactantes, la verdad. No soy yo quien lo dice, pero es que se considera ahora mismo una de las mejores películas de vampiros. Bueno, y para ir terminando, pues tendríamos que hablar, como lo prometido es deuda, pues de la peli favorita, ¿no? De culto, que sería de Rocky Horror Picture Show, comedia musical del 75, dirigida por Jim Sharman, basada en el musical de teatro del mismo nombre del señor Richard O'Brien. En esta peli, Brad y Janet, que son una pareja de novios, se quedan pillados, ¿no? Varados en una tormenta y buscan refugio en un castillo aislado donde son recibidos por el extravagante Dr. Frankfurter, un científico travesti que está a punto de revelar su última creación, Rocky, un hombre perfecto creado a partir de partes humanas. Nótese la coña, ¿no? Con Frankenstein. La noche se vuelve cada vez más loca y surrealista y hay canciones, hay bailes, traiciones, seducciones y alguna que otra revelación, ¿no? También.
Bueno, a mí me parece una obra maestra del cine de culto, también camp, terror, combinando humor, erotismo, crítica social, parodia, homenaje a los clásicos. La estética de la película es muy llamativa, muy original. El vestuario, escenografía, iluminación hacen que pues, se cree una atmósfera única, ¿no? Envolvente. La música es elemento fundamental también, con canciones muy pegadizas, muy divertidas, muy emotivas, que acompañan a la perfección a las escenas, ¿no? A los personajes. Invita también al público a participar, se podría decir interactiva, ¿no? Incluso con gritos, con aplausos, con bailes. La trama, pues bueno, mezcla, ¿no? Varios géneros, terror gótico, ciencia ficción, musical, comedia, melodrama, serie B. Juega con los clichés, juega con los estereotipos, lo subvierte, lo reinventa, tirando, pues bueno, de mucha creatividad y de mucha ironía. Es por otro lado también no nos olvidemos una crítica a la moralidad, a la sexualidad y la identidad de la sociedad de la época y una celebración de, volvemos otra vez, de la diversidad. 1975, la libertad, el placer. Utiliza un tono irreverente, transgresor, que rompe con las convenciones y también pues con las expectativas de la gente que la ve, ¿no? Si tengo que hablar de los actores, pues me parece que hacen un trabajo excelente. Los personajes, pues bueno, tienen carisma, ¿no? Para mi humilde punto de vista. Más destacado, por supuesto, Tim Curry, que es el Pennywise de la televisión del 89, si no recuerdo mal, y que da vida al Dr. Frankfurter, personaje icónico, complejo, seductor, que si la ves en versión original verás que domina bastante con su voz y también con la presencia de Susan Sarandon y Barry Bostwick. Son Brad y Janet, la pareja de inocentes que se ven envueltos en la locura del castillo y que van a ir experimentando una transformación tanto física como psicológica a lo largo de la película. Los sirvientes del Dr. Frankfurter también tienen sus propios planes y por supuesto el resto del reparto pues también hace un gran trabajo, ¿no? Ya veis, la que para mí considero que es una de las mejores del género, de culto. Película divertida, original, transgresora, gran calidad, tanto artística como técnica, y que por supuesto ha tenido una influencia brutal en muchas obras posteriores. Y hasta aquí hemos llegado, si has llegado hasta aquí. Si quieres ver más, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Dame un like, cómprame algo, regálame un café, lo que tú quieras, aquí estaremos. Adiós.